Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches, bienvenido. Bueno, diciembre ganó Argentina, entre otras cosas, esperemos que no aumente todo, porque gana Argentina y puede aumentar todo, pero yo confío en que mi compañero de conducción nos dé la solución. Qué grande lo suyo, ¿eh? Eh, Que yo- soy mago yo ahora. no, pero usted es el que manda, entonces el que manda siempre tiene las políticas de Estado. ¿Sabés que ahora, alrededor de lo que dijiste, ya que me llamó la atención, vi un programa, cosa que hago muy pocas veces, en TN y otro en América, que hablaban que esta semana prácticamente no aumentó nada? ¿Qué estará pasando? Sí, yo vi otro que decía que en diciembre aumenta todo. Bueno, no, pero diciembre estamos entrando. Dese un poquito de tranquilidad de que la última semana de noviembre aumentaron poco las casas. Poco las cosas. Me parece que tiene que ver con una reunión que tuvo el ministro de Economía con 250 grandes empresarios. No sé si van a resolver el tema, pero algún favor le están devolviendo, ¿no? Diciendo ese tipo de cuestiones. Yo en la góndola no lo veo. No. En la góndola no lo veo. Veremos. De todas formas, dos cuestiones. Una, muchos mensajes y creo que amerita no solo pasar la segunda parte, sino que vos digas algo de lo que apareció el jueves en Clarín, el gran diario argentino. Le dieron una página a nuestro invitado Marcelo Saín. Y la segunda, te voy a mandar, porque yo sé que vos el fútbol nada, te voy a mandar para que veas en el Mundial de Qatar los muchachos del macrismo y algunos propios también, pero del macrismo haciendo política de los servicios. Pero te lo voy a mandar para que lo veas y que te diviertas después. No, lo de Marcelo Saín me parece es un tema muy serio. Creo que fue muy importante las declaraciones que tuvimos en el programa anterior. Los invito a que por YouTube vean el programa anterior, que también va a tener continuidad en este. Es una denuncia muy seria lo que hace Saín. La concupiscencia entre los grupos mafiosos de la droga con la política sin distinción de partido e ideología, como lo planteó Saín, nunca lo había escuchado, menos de quien fue ministro. Claro, no digo que sea por eso, pero empezó una fuerte acusación, un juicio contra Marcelo Saín. Me parece que es un tema de suma actualidad y que lo tenemos en políticas de Estado. Entonces me parece que es un buen desafío volver a ver, quien lo vio el programa anterior, a la luz de lo que está pasando con el juicio, ver las declaraciones que vamos a sacar en el día de hoy y pensar de qué lado nos ponemos. Si nos ponemos del lado de los mafiosos o del lado de los que se paran, a veces en soledad, como él mismo dijo, abandonado, no solo por los adversarios, sino por los propios. Pero aparte porque él dijo, yo pensé que iban a luchar contra las mafias. Sí, claro, por eso fue. Por eso fue. Por eso fue. Y se quedó colgado un pincel. Yo no voy a dar, le voy a ser franco, tampoco ya a esta altura de mi vida estoy grande, yo no doy un cheque en blanco a nadie. No. Pero las declaraciones y las acciones de Marcelo Saín me parece que merecen ser vistas con mucho respeto. Bien, empezamos con políticas de Estado. Bueno, como dijimos el programa pasado y en función de lo que estábamos hablando, que venía con un picor, como dicen los mexicanos, importante, Marcelo Saín continuando con sus aventuras en la Chicago Argentina, que no por nada le pusieron así. La Génova. La Génova. Cambió. Rosario no tiene fundación, no ha sido fundado nunca. Rosario era un puerto de transición entre Paraguay, Santa Fe y Buenos Aires. Era una base logística y de aprovisionamiento. Por ende, nace del contrabando. Es una ciudad con una cultura de la ilegalidad que atraviesa todas las clases sociales. Todas. Es absolutamente comprensible que plebeyos, rústicos, forzudos y violentos como los chicos de los barrios periféricos, cuando se estructura el mercado de la droga, se dediquen a ese tema, porque tenían las alianzas con la policía y ya manejaban
la violencia. Bueno, por algo como una anteriormente le habían puesto la Chicago Argentina. No, ¿no? la mafia, cuando acá se decide en los años 20, 30, ir fuerte contra la mafia en la ciudad de Buenos Aires, ¿dónde se instala? En Rosario. Rosario fue el epicentro. Nada es casual. Lo que pasa es que esto les duele a los rosarinos. Yo los quiero mucho, les duele, pero lo miro más como sociólogo que como exfuncionario. Porque pasan cosas que no pasan en otro lugar. Marcelo, yo te puedo cambiar un poquito de enfoque. Sí, por favor. Hace unos días, por primera vez, la vicepresidenta habló del tema de seguridad como un problema no resuelto de la política argentina y del gobierno nacional. Yo comparto de que acá tenemos una deuda, la democracia tiene una deuda muy importante. Quizás Rosario, tu experiencia, las mafias en Santa Fe, es lo más destacado, pero el tema de la seguridad, el tema de la organización mafiosa en los distintos ámbitos, me parece que es un tema que no somos capaces de resolver todavía los argentinos. Yo creo que la vicepresidenta está en lo cierto en dos sentidos. Una es colocar el tema, porque acá, aunque ella no lo dijo así, pero va de suyo que está implícito en su planteo, nunca se discutió para qué están las policías. Sí, correcto. Y ahí yo agrego, inclusive la discusión, si es necesario o no trasladar gendarmería para subsidiar lo que no hemos podido hacer durante décadas, que es la verdadera reforma de la policía bonaerense. O mejor dicho, la hizo el único Arlanian. Y el mejor, que fue Arlanian, y en 6 meses la derrumbaron. También tendríamos que discutir la fortaleza de esa reforma. Yo reivindico mucho la gestión de Carlos Arlanian, y yo sé, y hemos estado juntos apoyando esa gestión. ¿Por qué la derrumbaron? Porque es mucho más fácil la vuelta atrás en un sistema, que funciona de una manera donde la política bonaerense estaba en contra de esa reforma. Entonces es mucho más fácil cuando vos tenés la política del otro lado volver para atrás, digamos, que generar lo que él generó en los últimos 4 años cuando fue ministro durante el periodo de la administración. El segundo punto, ella podría haber entrado con este tema con un discurso más congraciado con la población que quiere cierto rictus de mano dura. No solo que saltó eso y dijo esto no es el dilema, sino que además reconoció el verdadero problema de la democracia argentina, que es la no conducción política de los asuntos de seguridad pública. Bueno, eso me es la primera vez. Es el tema clave. Y es una autocrítica. Sí, claro. Ella no lo está planteando solamente como una crítica actual, sino también como una autocrítica histórica, porque por derecha o por izquierda, siempre estos asuntos fueron delegados a las cúpulas policiales con la creencia de que te iban a resolver el asunto. Y en realidad es la política. Ahora, la política tiene que formar cuadros de gestión. Totalmente. Porque no hay conducción política si no hay quienes ejerzan esa conducción política. La política tiene que formar cuadros de gestión y la política tiene que generar y formar cuadros policiales también. Bueno, eso se llama totalmente alta gerencia policial. Cuando vos ves en Europa las policías que a nosotros más nos agradan, la inglesa, en materia de investigación, en prevención, las grandes reformas norteamericanas, inclusive reformas hechas por republicanos, vos ves estas dos cosas. Primero, un staff de conducción política, no tanto el referente político, que puede saber más o menos de seguridad, tiene que entender de política, pero sí la segunda línea, que tienen que ser personas entendidas en el tema, porque vos estás reemplazando lo que durante 100 años manejó una cúpula policial por un staff de gestión política ministerial. Primera eso. Y en segundo lugar, lo que vos decís, alta gerencia policial. Ahora vos fíjate, tenemos una mentalidad tan militarista para las policías que nosotros jubilamos a los policías a los 50 años con 30 años de antigüedad. Cuando vos ves las películas nórdicas o europeas, los viejos jefes de policía son personas de 60, 70 años, porque realmente en esas policías no te van a desperdiciar un recurso humano altamente capacitado en la gerencia compleja de una institución a los 50 años de edad. Sí, pero convengamos, Marcelo, por lo menos mi experiencia, yo hace mucho que estoy separado, alejado de la temática, ¿no? Pero yo recuerdo cuando hicimos la reforma con Arlanian, el nivel de corrupción que había en el entramado policial era enorme. Lo que no resolvimos solamente con sacar 1000... No, totalmente, no es endémico. Bueno, pero ahí yo creo que eso también... ¿Por qué? Porque aquellos actores dentro de la policía que son reformistas
En un proceso de reforma inicial no se van a mostrar reformistas, porque dicen, estos tipos se caen dentro de un año, 2 años, yo quedo, y yo quedo. quedo estropeado, Sí, claro, o sea, se me colgado, acabó la sí, carrera, claro. entonces hay que tener, por eso tenés que tener persistencia en el tiempo, un pacto político muy fuerte. La policía sabe leer muy bien a la política, Sí, claro. son expertos en decirte lo que vos querés escuchar. Sí. Son tus nuevos amigos, ¿viste? O sea, este tipo, me decía Perotti, este es perotista. ¿Qué va a ser perotista, hermano? Este tipo hace 30 años que es compañero con el que tiene al lado que dice que no lo quiere. Claro. Vos hace 10 minutos te conoces. No hay perotista ni kirchnerista. Hay lo que le conviene en ese momento. Lo que sí vos tenés que tener claro políticamente cómo conducir eso. Claro. No fue un problema en Santa Fe la policía. Fue la política el problema. Cuando nos No, metimos está con las muy bueno eso, estructuras está muy bueno financieras. Porque yo te diría que ese es el problema que nos Ese pasó es. también en provincia de Buenos Aires. Y acá. Y acá, claro. Y acá, claro. y acá, si vos, lo que ocurre, ¿sabes lo que pasa? Los mercados ilegales en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, están más sosegados a nivel de violencia, porque la policía, que tiene todo el poder de la política delegado, todavía controla el territorio, cosa que no ocurre allá en Rosario. Como se quebró el manejo del territorio de la policía, tenés ese grado de violencia, el Estado juega con la violencia. En el famoso tema, prostitución-juego, la dejamos correr. No, estamos hablando de claro. uno de los negocios más rentables en comparación con los negocios legales. La avidez de la burguesía predatoria rosarina y santafesina por esa masa de dinero es tremenda. Y hoy tienen inversiones de alta gama, Claro, como claro. ser inmobiliarias, Claro. mesas de dinero. Por eso cuando vos seguís el dinero del narcotráfico, enseguida llegás a esas financieras. Cuando nosotros le pusimos luz, ahí empezaron los problemas. Y acá dejo yo le complementaría a Cristina, que acepto 100% todo lo que dijo y reivindico, un tema más. Aquellos que han hecho esas cosas, no los dejen solos. Claro. No los dejen solos. Quien se atreve, no abandonemos a los que se atreven. Porque, y no lo estoy diciendo por mí, yo soy un cuadro no. político, soy un militante, yo sabía en lo que me metía, yo nunca conté las amenazas que nos hacían, cómo nos teníamos que mover, los problemas que hemos tenido en la vida personal. Nunca lo conté eso porque yo sabía en lo que me metía. ¿De acuerdo? Entonces yo fui jugador de rugby, bueno, te golpeás. Sí, sí. Entonces yo no me quejaba de los golpes porque sabía lo que estaba expuesto. Ahora, sí la política tiene que estar codo a codo, porque hoy los abogados míos los tengo que pagar yo. La soledad política la tengo yo. La falta de apoyo institucional y político lo tengo yo. Y además, ¿sabes qué? Lo que aprendí, Clarín también le hace la cabeza a los compañeros y a las compañeras. Sí, claro. Vos sabés que aprendí eso, te empiezan a mirar de costado. Sí, claro. Allá Clarín es la capital, Claro, que la forma capital. parte de la mafia. Claro, la que capital. forma parte de la mafia. Entonces, ¿sabés lo que ocurre? Ya, hasta los propios compañeros te miran de costado, Eduardo. O sea, la soledad que tenés. Claro. ¿Viste lo de Gatica? Dale mono, dale Gatica, mono. Sí. Y como decía Bonavena, Sí, cuando sacan te el banquito. sacan el banquito, estás solo. Y esto aparte es hablaste- para trabajarlo, ¿eh? Hablaste de Laufar. ¿Dónde lo viviste en Laufar? No, en Santa Fe, el único caso que yo tuve. Porque cuando hicimos la Policía de Seguridad Aeroportuaria acá, nos enfrentamos con estructuras de poder muy Claro. importantes. Pero ¿sabes cuál es la gran diferencia? Yo tenía arriba un señor que se llamaba Néstor Kirchner. Claro. Cuando vos le explicabas, te escuchaba, cuando vos le explicabas y entendía la ecuación de poder que Te estaba bancaba, detrás de lo que te estaba, bancaba. a muerte te bancaba. Entonces la espalda, vos, se te inflaba así, porque yo me paraba de mano con los empresarios más importantes de los aeropuertos, yo era un pigmeo al lado de ellos, o con las estructuras de inteligencia, o, digamos, las estructuras de inteligencia y de seguridad de las grandes potencias que operaban en Ezeiza, fundamentalmente las norteamericanas, más sus aliados dentro de la CIDE nuestra, el que te bancaba era Néstor Kirchner. Claro. ¿Sabes lo que pasa? A Néstor Kirchner uno solo. Claro. Uno solo. Claro. Sí, Yo todas las experiencias que yo tuve, no tuve ninguna parecida en el sentido de bancar políticamente. Entonces, también diría, las reformas policiales, las reformas en materia de seguridad pública requieren de la construcción de un bloque de poder donde el hacedor no es el que escribe el plan o el que lo lleva adelante. El hacedor son las estructuras de gobierno. La otra vez me invitaban a los 16 años de la creación de la PCA. Y yo dije, y me dicen, el fundador de la PCA. No se equivoquen. El fundador es Néstor Kirchner. Claro. Yo la diseñé, yo negocié en la Cámara de Diputados y de Senadores, yo conseguí el consenso, yo me cargué esa institución y la llevé para adelante. Todo bien, nuestro equipo, digo yo, todo un equipo importante de gente. Pero sin Néstor Kirchner, nada de todo eso se hubiera podido hacer. Él fue el verdadero. Entonces,
Esto también hay que tenerlo dentro de la agenda, no es un problema técnico, porque además, ¿sabes qué? A nosotros nos llaman cuando las papas queman, Sí, claro. pero después cuando el problema pasa, te dejan Chao, Solar y Irigoyen. se olvidaron, sí, Otra vez lo del banquito. No. Y el tema del servicio penitenciario no convive con todo este tipo de Sí, cuestiones. sí, O- sí, o- otra o- deuda es más de pendiente. lo o es un tema menor. No, es un tema importante. Más con el crimen organizado. ¿Por qué? Claro. Porque las grandes organizaciones no se desactivan cuando las apresás. Sí, claro. Sino que ahí, además que tienen seguridad, mucho más que en la calle. El riesgo de vida de los líderes criminales más importante es mayor en la calle, Sí, afuera claro. en libertad que adentro. Con lo cual, evidentemente, una condición sine qua non del crimen organizado es la protección estatal. Cuando están encarcelados, digamos, manejar parte del circuito del servicio penitenciario, cooptarlo, comprarlo, o presionarlo, esto es plata o plomo. De mi parte, hay un tema que importante. me sigue dando vuelta por la experiencia de Arlanian Duhalde también. No quiero olvidarme, porque yo estaba muy enfrentado con Duhalde en ese momento, pero sin embargo esto lo bancamos porque era una decisión política en el sentido Totalmente. correcto. El tema de la participación ciudadana, porque es como que en aquella época le poníamos mucho el acento, quizás era mi deformación política, pero me parece que hay que comprometer a la ciudadanía en el control del sistema también. Sí, pero si descentralizás el sistema. Ah, claro. Lo que claro. fallamos es, teníamos un sistema provincial, todo se manejaba desde La Plata, digamos, para 310.000 kilómetros cuadrados y en ese momento 12, 13 millones de personas. Y entonces, bueno, puedes manejar, contrarrestar un dispositivo de una envergadura provincial, donde la recaudación de fondos de la policía ilegal también es provincial, con 3 foros en un barrio. Lo que vos tenés que hacer es pensar seriamente en la municipalización policial, colocar la policía en manos del intendente y que la legitimidad democrática del intendente hacia su población se la juegue en una elección. Porque el intendente te maneja la policía en la sombra, pero después cuando se pudre todo te dice, es el gobernador, yo no tengo nada que ver, es Bernie, es Kicillof. No, hacete cargo del tema también. Y entonces cuando vos tenés un circuito mucho más cercano a la gente, yo creo que es más fácil, por lo menos en materia de seguridad preventiva, no en investigación criminal. Y en eso, Nos quedan 2 minutos, en eso nada. nada. Nos quedan Yo le 2 quería minutos. preguntar por el Y sistema de pregúntele después. inteligencia. Bueno, Nos quedan 2 minutos. Bueno, Hacemos después- un tercer programa. Tercero, cuarto. No, realmente yo también te quería hacer una pregunta por ahí muy simple, que era si la gente se comprometía, ¿Qué gente? el pueblo. No, el pueblo es... el problema de la gestión de la seguridad pública es tremendo. ¿Por qué? Porque los gestores de seguridad pública, los ministros, las ministras y demás, sobre ellos está la expectativa de resolver un asunto que está determinado por factores que no puede, sobre los que no puede intervenir ese ministro. Vos tenés una pandemia, vos tenés de 30% de pobres pasás a 50%, en un año y medio, eso te estalla a un nivel, una vorágine de delito enorme. Van y le reclaman al ministro de Seguridad, pero el ministro de Seguridad no tiene, el ministro de Seguridad maneja una guardia de hospital, no puede más que eso. Entonces, el gran problema político acá es, la gente genera, además, el reclamo de seguridad, canaliza un montón de expectativas que nada tienen que ver con el crimen. Tiene que ver con frustraciones. Lo que pasa es que el crimen, lo que te favorece, vos sos psicólogo, es la objetivación del drama, que a veces no lo podés expresar, digamos, a través de otra cuestión, que es la falta de empleo, la angustia general. El daño colateral. De acuerdo, entonces vos lo objetivás en aquel que entró a tu casa o le entró a la casa de un vecino y te dañó. Entonces ahí hay un conjunto de expectativas que no son de seguridad, que tienen que ver con la política. Claro. Entonces ahí hay un tema que es lo que tenemos que debatir en el mundo de la política. Nos vamos. Gracias, Marcelo. Consejo, no hay que aceptar ser ministro de seguridad. Hay que volver a invitarlo al hombre, Sí, señor. porque realmente han quedado muchas cosas para preguntar. Es que es un tema Con mucho gusto, complejísimo ¿no? y muy importante. Compañeros para- y amigos, Vale. será un gusto, espero. Bien, seguimos con políticas de Estado. Bien, hoy tenemos un invitado. ¿Cómo se llama este programa? Políticas de Estado. Políticas de Estado. Tenemos un invitado que realmente es un placer tenerlo, porque a nosotros que nos importa todo lo que sea la cuestión del medio ambiente, y no sé si no nos importa mucho más que al gobierno, hemos invitado a un especialista para hablar de
no solo un artículo que leímos de él que tiene que ver con el medio ambiente en relación al FMI, a la Unión Europea, etcétera, etcétera, sino cómo ve él la situación medioambiental en Argentina, Latinoamérica y por qué no en el mundo. Juan Pablo Olson, sociólogo, experto en temas medioambientales, gracias por estar en Política de Estado. Muchas gracias por la invitación. ¿No estuviste en Sharm el Sheikh? No, no tuve la oportunidad. No estuviste. ¿Sabes qué me parece? Me parece, no quiero hablar por boca de ganso, pero me parece que el gobierno no mandó a nadie. ¿Ah, sí? Lo cual sería imperdonable. Al menos le pregunté al viceministro. ¿Tú sabes qué deben ser los recortes? Que está viendo que no pueden pagar el pasaje. Ah, bueno. Le pregunté al sí, pero Lufrano mandó como 30 periodistas al Mundial de Qatar. Bueno, no debe entrar en esa restricción. Está bien. Siempre tiene una respuesta, mi amigo. Claro, siempre unas de la manga. Bueno, a ver, el trabajo ese es realmente duro, es realmente cuestionador sobre la cuestión ambiental y el FMI y la Unión Europea. ¿Cómo ves todo esto? ¿Cómo ves lo que pasó en la cumbre de Sharm el Sheikh? Los grandes parece que no fueron, ¿no? No. O sea, los que nunca firman, ¿no? El grupo de los Exacto, 8. Exacto. Entonces, ¿para qué hacen una reunión si los que más consumen no van? Bueno, ahí para dar un contexto, la cumbre de Egipto climática siempre genera una expectativa. Toda cumbre mundial donde se discuta el tema ambiental genera una expectativa. Lo interesante para evaluar lo que se debatió y las decisiones que se tomaron o no se tomaron, es importante darle un marco, un contexto. La primera cumbre mundial sobre ambiente fue en 1972 y nosotros desde Argentina tenemos muchas herramientas para dar contenido a esa primera cumbre, porque fue la cumbre donde Perón envió su famosa carta ambiental a los pueblos y a los gobiernos del mundo. 50 años, ¿no? Exactamente. Entonces, el peronismo en Argentina, desde la perspectiva de América Latina y desde el sur global, ya tenía en el liderazgo de Perón, el 3 veces presidente de Argentina, una visión 50 años adelantada a su tiempo. Ya planteaba Perón que el tema ambiental era el principal problema de la humanidad, y textual de la carta, uno puede leerla, pero hay algunas citas que ya uno retiene. Nos encaminamos en una marcha de depredación de la naturaleza, que es una marcha suicida de la humanidad, hacia generar condiciones de destrucción de los ecosistemas que ponen en riesgo la supervivencia de la especie humana y nos exponen. Y esto es lo llamativo. Perón lo anunciaba hace 50 años y hoy en el año 2022, los científicos nucleados en el panel intergubernamental de cambio climático dicen que las condiciones climáticas que proyectan hacia el 2050 o el 2100 un aumento de más de 2 grados promedio de la temperatura del planeta van a generar escenarios catastróficos en varios lugares del planeta que van a pasar a ser inhabitables. Entonces, ese es el contexto. Ya hay un aviso, ya hay una alerta, hay que generar un cambio. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dice que hay una alerta roja a la humanidad porque de no tomar acción y de no tomar medidas concretas que reviertan este proceso, esta década vamos a estar en un dilema de si no tomamos las soluciones podemos enfrentar, lo dice el Papa Francisco, ya lo preanunciaba en la encíclica, lo señala porque fue interesante la presencia de 2 grandes referentes de América Latina en la cumbre. Gustavo Petro, como presidente de Colombia, y Lula da Silva, como todavía él no asumió, presidente electo. Exacto, presidente electo, y dieron 2 grandes discursos y Petro, tanto en su discurso del triunfo de la elección, como en su intervención en Nueva York, en las Naciones Unidas, como en su intervención en Egipto, el calentamiento global es el principal problema de la humanidad. Los que más reaccionan ante esta crisis son los científicos que nos están alertando que hay que generar un cambio urgente en la matriz de producción y consumo a nivel planetario, porque la matriz actual, desde la revolución industrial en adelante, generó un aceleramiento del calentamiento global. Entonces,
lo que se está poniendo en juego es ese riesgo de exponernos como civilización a la extinción de especies animales y vegetales y a escenarios muy críticos de la calidad de vida de la población en general. Y acá hay un llamado de atención que es de la población del sur global en particular, que somos los que no tenemos responsabilidad en las causas del calentamiento global, y ahí es ese dilema de que lo que realmente hay es una deuda de los países, de las principales potencias que no estuvieron en la cumbre, que son los países que han hecho un desarrollo propio en base a la explotación sobre todo de carbón, gas y petróleo, y lo que hay que revertir, lo que hay que cambiar es la matriz fósil. Te puedo preguntar a ver si te entiendo bien, mira, de escucharte, ¿no? Me da la impresión de que el tema ambiental es un problema global como ninguno. Es de toda la humanidad, de todo el globo. Me parece que este es un tema que lo tenemos que entender. Pero quienes contaminan están en el norte, ¿no? Y quienes se benefician de eso también están en el norte, no estamos en el sur. En el sur tenemos responsabilidades de preservar, por ejemplo, el acuífero guaraní, una de las reservas de agua dulce más importantes del planeta. Y vivimos peleando con los problemas de peligro de contaminación de las grandes empresas que también actúan en la región, porque no solo actúan en el norte, actúan también en el sur, algunas de ellas, ¿no? Sí, es como vos mencionás y es un poco más preciso. Hay algunos autores que a mí me interesa citar, a Noam Chomsky como intelectual norteamericano que tiene una buena visión de la crisis, y él habla de la necesidad de que todos comprendamos la magnitud de la crisis, que son múltiples crisis conjugadas, activadas en esta época, que cualquiera de ellas individual puede poner en riesgo la calidad de vida del conjunto de la humanidad. Una es el conflicto nuclear y una posible escalada del conflicto Rusia-Ucrania y la tensión que hay ahí geopolítica en base a esa tensión. La otra es el calentamiento global como fenómeno climático, el aumento de la temperatura promedio del planeta, el trastocamiento de los ecosistemas y la depredación de los sistemas que se fue acelerando desde los años 70 en adelante, un aceleramiento de la destrucción muy profunda de los ecosistemas. Y ahí, en base a lo que vos mencionás, hay un autor que es Michael Clerc que habla de la carrera de las corporaciones y las potencias por los últimos recursos que quedan en el planeta. Parece que esta es la lectura que puede percibir bien de cómo la Argentina, América Latina, los países del sur global, África, el sudeste asiático, somos países de gran riqueza de ecosistemas y de reservas de agua, la selva amazónica, el acuífero guaraní, la selva del Congo en África. Entonces, el dilema es qué modelo de mundo va a presentarse y va a estar disputado en la siguiente década o hacia el 2050. Y ahí hay dos modelos o un dilema con dos alternativas. O se sigue profundizando un modelo de concentración de riqueza donde el 1% de la población responde a la agenda de los bancos, los grupos concentrados, el FMI, el Banco Mundial, el Club de París, el Banco Interamericano de Desarrollo, que tienen una proyección de una agenda de colonialismo financiero, de saqueo y sacrificio del sur global, donde ese esquema, tal como está planteado, proyecta población sobrante y territorio de sacrificio. No te olvidaste de ninguno. Y siguen la firma. y siguen, y continúan. Y siguen la firma, ¿no? Entonces, la otra posibilidad es un modelo donde el rol de los estados promueva una agenda de calidad de vida, de garantía de derechos de las mayorías sociales. Y ahí hay que empezar a revisar de nuevo toda nuestra historia del pasado y proyectar un futuro, revisar nuestra impronta fundacional de naciones que se independizaron de los imperios con los fundadores de la patria grande de América Latina, que fundaron una idea de nación que se fue perdiendo con el tiempo y que en las últimas 4 décadas fue una caída en declive en el modelo neoliberal de entrega de todas nuestras áreas estratégicas, y hoy la Argentina y otros países de América Latina aparece como un país colonial, saqueado, endeudado, con el 50% de su población debajo de la línea de pobreza, y en realidad lo que hay que generar es una reacción
pero que no la puede dar solo Argentina. Tiene que haber un nuevo escenario de Es global, respuesta global. Exactamente. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Hay algunas cuestiones propias de ustedes, los especialistas, que nos tienen que ayudar a tomar conciencia de este tema? Ahora, hay una reacción que tiene que haber de la sociedad también que demande preservar el ambiente. Yo creo que en los jóvenes está mucho más claro. Si hay políticas de Estado, si hay políticas de Estado, claro, si no, no. Sí, claro, pero también tiene que haber una demanda social. A mí me preocupa, digo, en todos los órdenes de la vida de Argentina. La Argentina, en mi opinión, la vamos a lograr enderezar a una situación más igualitaria, más integradora, si el pueblo es protagonista. Si vamos a dejar en manos de 4 que resuelvan esto y terminan ganando siempre los grupos concentrados de poder. Entonces, es hora de que también hagamos una convocatoria a que nos hagamos dueños. Te quedan 3 minutos. ¿Ganan siempre los malos? No, yo creo que ambas. Políticas de Estado que proyecten no en el cortísimo plazo de que vayamos detrás de las crisis, sino hay un reclamo que me parece que no lo podemos eludir, que es denunciar aquellas estafas que perjudican al conjunto de la población y a la Argentina, y una de ellas es la estafa del Fondo Monetario con el gobierno de Macri, que fue una conspiración entre los funcionarios del FMI y el gobierno de Macri, donde los propios funcionarios del gobierno de Macri decían que era 44.000 millones de dólares destinados a la posibilidad de que Macri gane la elección. Ese dilema de la derecha agazapada y la idea de un gobierno que también legitimó esa estafa me parece que es preocupante. Y acá lo que se tiene que dar en el debate global, se está instalando de cara a las cumbres del año que viene, es, ante la grave crisis climática y ecológica, pedir la anulación de las deudas financieras de todos los países del sur global, que representan una población de entre 3.500 y 4.000 millones de personas en América Latina, el Caribe, las islas del Pacífico, África y el sudeste asiático, que si la clase política global no toma decisiones e implementa un cambio de la matriz, realmente están expuestas a escenarios catastróficos. Entonces, la pregunta con la cual yo cerraría este intercambio es: ¿cuánto cuesta salvar a la humanidad ante un escenario de riesgo de vida? Y la verdad que hay una cifra, eso es lo interesante. Hay referentes que hablan de que para hacer un cambio de la matriz energética global se necesitan alrededor de 150 billones de dólares en los próximos 30 años, en un promedio de 5 billones anuales. Y la deuda del total de los países del sur global es de 2.8 billones de dólares. Anulemos las deudas financieras ilegítimas y empecemos una etapa de garantizar la calidad de vida de la población. Este va a ser el anteúltimo programa de fin de año, no el de Reyes Magos. Y los Reyes Magos no existen. Gracias por venir, Juan Pablo. Gracias por el conocimiento. Gracias. Vio que yo le dije que iba a estar Está bueno. Déjeme meter algo, porque ni usted ni yo vamos a vivir 50 años más. ¿No? Pero que todavía. usted piensa que sí, bueno. Nos vamos a un video del Puerto La Plata y posteriormente la pausa de política de Estado. Hola, mi nombre es Betiana, trabajo en el Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata. Días atrás recibimos una charla de OSDE respecto al tema del cáncer de mama, organizada por el área de recursos humanos y la Comisión de Género del Puerto. Me pareció una idea buenísima, la verdad que me parece que es un tema que hay que empezar a instaurar y a charlarlo también un poco con nuestros conocidos y con nuestros seres queridos, porque la verdad es que es de suma importancia estar informados, ¿no?, para poder prevenir. Así que muy didáctica la doctora, la verdad estuvo muy bien y me fui con mucha información que realmente creí que conocía, pero no, sobre el tema. Así que me pareció una excelente iniciativa de parte del área de recursos humanos y la Comisión de Género del Puerto para poder ser un poco conscientes de la dimensión del tema y de lo importante que es saber de qué se trata. Si bien es un tema sensible, la verdad es que se generó un clima muy cálido en donde pudimos expresar nuestras dudas y compartir nuestras experiencias. Nos llevamos, al menos yo en lo personal, datos que desconocía por completo y que también compartí con mi entorno cercano, porque creo que un poco la misión de estas charlas es esa y en mi caso particular funcionó.
Por eso considero que es muy importante que se continúen realizando este tipo de capacitaciones para que podamos estar informados y para que podamos compartir la información con nuestros seres cercanos y queridos. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Más servicios en Morón. En pocos días llegaremos al 100% del territorio con cloacas. Así, cumpliremos con un esperado anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón, corazón del oeste. Bien, el programa anterior con el invitado hablamos de una, digamos, a ver, no quiero decir un oxímoron, pero de un tema que Eduardo un poco lo ironizó finamente, que era el Día de la Lealtad. Gracias por llevarnos al Día de la Lealtad, a lo histórico, a la memoria. Ahora, Daniel, ¿lealtad con todos o con algunos? Lealtad con los leales, decían en una época, una consigna. Claro. Ya, ¿no? ¿Y leales a quién? Bueno, depende de dónde uno se inscriba, en qué proyecto de sociedad. Digamos. En el caso nuestro, que somos, además en el caso mío historiador, también participo de la política, desde los intereses de los sectores populares, ¿no? Lealtad con los que son leales a ese proyecto. En este sentido, nosotros tenemos una característica en la sociedad argentina, que el principal vehículo político de los sectores populares es un movimiento policlasista, ¿no? Donde hay sectores... Eso decía ¿no? el general. Eso decía el general. Después, ¿qué importa el después? Se dice el tango, total. ¿no? Después no sé si fue tan así. Ahora, Sí, siempre terminó siendo. Siempre hubo sectores que participaron de distintos sectores medios, sectores profesionales, sectores de la empresa y claramente los sectores populares encuadrados en el movimiento obrero. Eso te da, digamos, ¿no? Que evidentemente dentro del mismo frente o dentro del mismo movimiento nacional haya perspectivas distintas de la sociedad a la cual hay que construir. En la historia del peronismo eso siempre se sintetizó a través de las conducciones. Ese matiz de diferencias se convierten en riqueza conceptual si hay un liderazgo que pueda darle cabida a todas ellas dentro de un mismo proyecto. Cuando eso no ocurre, tenemos un problema, ¿no? ¿Tenemos un problema? Tenemos un problema. Está claro. Tenemos. Te voy a tirar una pregunta, a ver, no conozco qué pensás de esto. Yo comparto este tema de la lealtad y cómo se construye con la participación popular y la referencialidad o la síntesis que un líder o lideresa termina por establecer. Ahora, yo pienso que estamos en una transición a algo distinto. Me da la impresión de que hay como un reagrupamiento de identidades históricas, el peronismo con otros sectores nacionales, populares, de izquierda, el PRO con otros sectores de intereses concentrados económicos. Cada uno va construyendo identidades. El radicalismo histórico se siente incómodo con el PRO, el radicalismo Más progresista. hay un radicalismo que se siente muy cómodo, incluso ¿Sí? que son represores, y pueden tener pueden tener la Milagrosala miles y miles de días presos sin ningún motivo y Bueno, pero esos con y no el se PRO se sonrojan. llevan bárbaro. Pero por eso digo, entonces hay gente que... no te había entendido. No, por eso digo, hay como un cambio. Y hay otros sectores que
se sienten incómodos, digamos, en toda esta situación. Pero me parece que está por parirse algo distinto en la Argentina, que no anula las identidades históricas, pero que me parece están dando base al surgimiento, que va a llevar un tiempo, de nueva representación política, creo. Yo creo lo mismo, digo, ¿no? Me parece que es una etapa de transición que no tiene límites fijos en el tiempo, pero que tiene que ver fundamentalmente con que lo que cambió es la sociedad, digamos, ¿no? Que contiene esas representaciones políticas, ¿no? Para ponerte un caso, ¿no? En el 74, cuando vuelve Perón, después él llega en un momento de transición. Llega en el momento, él llega en el 72 acá, en el 73 asume su proceso con Cámpora, en el mismo momento que se da la crisis del petróleo a nivel mundial, que los historiadores decimos es el paso del capitalismo centrado en la toma de ganancia a través de la producción, capital y trabajo generando riqueza social, a un modelo viejo, conocido ya por nosotros, que es el modelo neoliberal, donde ya no ese es el corazón de la toma de ganancia de capital, sino es el capital financiero, la plata generando plata. ¿No? La situación de la centralidad de la clase trabajadora en un modelo y en otro es completamente diferente. ¿No? Entonces nosotros vemos en un declive y un fraccionamiento de la clase trabajadora. Hoy es como un Rogel, la clase trabajadora, tiene capas, 40 capas. Antes era, digamos, una torta sólida, ¿no? Y eso significa cambios en la subjetividad de las personas, de las organizaciones políticas y de las representaciones. Entonces vamos a un cambio que está trabajándose. Lo que el gobierno de Alberto Fernández es algo novedoso para el peronismo, es separar conducción y representación. ¿No? Siempre quien condujo representó, ¿no? El peronismo. Yo creo que por eso cruje esto por todos lados. Cruje estamos en una transición que cruje. Porque llegamos a plantear eso, pero después no encontramos las formas de institucionalización de esta nueva etapa del movimiento. Yo creo que falta tiempo para eso, hay que hacer un camino porque sería algo novedoso en la historia argentina, pero que como cambió la sociedad, inevitablemente, a menos que volvamos a la época del pleno empleo, del estado de bienestar y de una cantidad de cosas que parecen haberse desaparecido en el mundo, seguramente va a haber nuevas formas, ¿no? Yo a eso le agrego, Daniel, el tema de la pandemia y la pospandemia, el individualismo que genera el sistema de comunicación entre los humanos de cualquier clase y lugar del mundo donde habitan, pero muchas veces desde tu casa, desde la pasividad, de la falta de interacción social, de la falta de construcción del entramado y del denominador común que te da el accionar, la protesta, el sindicato, la organización vecinal. Algunas cosas se están mutando, ¿no? Están cambiando. Sí, de todas formas, a mí me parece, coincido, pero la pandemia aceleró tendencias que ya estaban en la sociedad, digamos, ¿no? Que tienen que ver con la digitalización de la vida, fundamentalmente, ¿no? Claro. Es decir, la pandemia aceleró el proceso que iba a llegar seguramente mucho más años y lo profundizó, pero esta nueva revolución tecnológica que vive el mundo está cambiando todo. Cambia el tiempo, lo que se llama el tiempo social. El tiempo social, yo le contaba ayer, tuve clases ayer y con unos compañeros y les decía, yo hace 5 años podía leer 6 libros por quincena. Ahora no me puedo concentrar para leer 4 páginas, digamos, ¿no? Sin levantarme. Y está bien, yo estoy un poco más viejo y vos, digamos, también. Pero en realidad eso tiene que ver con las formas de atención que genera la cultura digital, ¿no? Que es lo momentáneo, que es lo epidérmico. Yo diría que más que la cultura digital es la globalización del individualismo. Sí, pero que está aportada en estas nuevas tecnologías, ¿no? Y nosotros lo vemos lo mismo con el tema de la opinión, ¿no? La Argentina tuvo un pacto democrático después del 83. Desde acá la política se hace sin querer matar al otro, digamos, ¿no? Cuando las redes sociales te permiten ser voz pública desde el individualismo, como decía él, desde tu casa y aún desde el anonimato, no es que en la Argentina habían desaparecido quienes querían matar al otro, pero la sanción social era enorme. Es decir, vos públicamente no lo podías decir. No lo podías traspasar a lo público. Hoy
lo traspasás a lo público desde lo individual. Sí, incluso a mí me sorprende de que pueda haber expresiones políticas con un autoritarismo enorme que Siempre estuvo. Siempre pero lo asumen en un momento que sí. me parece que el bueno. contrato Bueno. tácito del 83 hasta ahora Está había desarmándose. desaparecido y ahora se asume con cierta Los naturalidad. Milei siempre estuvieron. Sí, y las Bullrich, También estuvieron. Pero hoy tienen voz vieja pública de una militante de manera... izquierda. Sí. De izquierda. ¿Qué sé yo? De las JP. Si los montoneros fueron de izquierda, Bueno, entonces, otro debate. entonces fue una militante. Vengo en la próxima para eso. Acá el que tiene que hablar de eso es el hombre, porque es el que sabe de eso. No, Nosotros depende de donde estuvimos parados en esa Cada uno. época. Sí, No, yo sí. tengo la suerte que la Bullrich fue columnista de Los Secretos del Poder. Ah, sí. Y compañera mía en muchas cosas. Claro, también, o sea que los dos muchas tuvimos, aventuras de juventud. los dos tuvimos un problema en distintos momentos de nuestra vida. Exactamente. Claro, bien. Muy bien. Pero el que tiene que hablar de eso es usted, no nosotros dos, porque si no, ¿quién es el historiador acá? No, a mí me parece eso. La sociedad que vivimos... Pero los Milei y las Bullrich siempre estuvieron. Siempre existieron. Sí. Pero para mi forma de entenderlo, estaban condenados a no poder expresar eso públicamente Está bien, porque está había... perfecto. Era una marginalidad. Había- claro. Era una marginalidad. Siempre existieron. Y en la sociedad argentina son muchos. Pero el pacto social construido después de la dictadura implicaba que vos no tenías voz pública para eso. No podías ir a un canal de televisión a reivindicar a Videla. Hoy, Les importa un soto. Milei dice que es lícito vender órganos de tu hijo Claro. y no pasa se nada. junta con el hijo de Bussi. Sí, y no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces ese es el cambio, ¿no? Y tiene que ver con esto, con las transiciones entre una sociedad donde lo comunitario, digamos, ¿no? Lo que los peronistas llamamos la comunidad organizada era una cosa y ahora es otra cosa completamente distinta. No sé si peor o mejor. Yo ¿Tiene tengo... que ver con la nazificación de Europa, que lo hemos hablado muchas veces con Eduardo? Con Sí. no sé si nazificación o derechización Sí. a ultranza, no sé. Hay una parte de eso que tiene que ver con el tema de lo de la cultura digital, en el sentido que la democracia empieza a cargarse de demandas a la cual no les puede dar respuesta. Pero eso tiene que ver con la crisis del capitalismo, ¿no? Porque el capitalismo está en transición, pero está en una crisis Bestial, fenomenal, ¿no? digamos, Sí, ¿no? bestial, sí. Y estamos viviendo algo que es a lo que yo me dedico, digamos, a estudiar ahora, es que tiene que ver, vamos a pasar de una hegemonía de Occidente a una de Oriente, cosa que no ocurre en la sociedad humana hace muchísimos siglos. Entonces, eso está trayendo cambios dramáticos y una crisis cada vez más profunda, donde aún las democracias de los países centrales no dan respuesta, ¿no?, a todas las demandas. Y entonces, como no hay respuestas y el ciudadano pasó a ser un cliente del Estado y del sistema político, cuando ese cliente no siente satisfechas sus necesidades, busca otras cuestiones. Y lo que ha aparecido como respuesta que contestan a esa normalidad de la política son las esferas de las centro-derechas que están cada vez más fuertes, digamos, ¿no? Es un proceso que tiene que ver con la descomposición de este momento del capitalismo. Y es un fenómeno preocupante, ¿no? El huevo y la serpiente. Así es. Y los niveles de insatisfacción enormes que hay en grandes franjas de la sociedad, no solo argentina, yo diría, es un fenómeno del mundo. Meloni en Italia, a mí no se me hubiera ocurrido hace algunas décadas Jamás. pensar de que, bueno, habían vivido el fascismo, pero una expresión democráticamente electa de una derecha muy primaria, me costaba imaginármelo. Bueno, Hungría, Rumania, Polonia. Bolsonaro con la Brasil. mitad de los votos en Brasil. Trump. Trump, claro. Está ocurriendo. Nos están echando, siempre nos echan, Sigal, siempre. ¿Qué va a La hacer? señora que está allá hace así, que no es de peronismo, No, sino no. de 2 minutos. Está bien. Déjanos una reflexión para el 2023, sin hacer, como decimos con Eduardo siempre, futurología política. A mí me parece que, como estamos en un momento de crisis, uno que es historiador, estamos en un momento también de transición y de posibilidades para los sectores populares. Cada vez que hubo crisis en el mundo, en los pueblos tuvieron oportunidad de construir sus proyectos. En ese sentido,
para tener eso hay que tener la fuerza acumulada suficiente para poder, digamos, transformar esta realidad que estamos viviendo, aún con nuestro gobierno, ¿no? Entonces, lo principal para eso es sostener y profundizar y ampliar la unidad del movimiento nacional, ¿no? Y tener un programa que vuelva a esto que decíamos. El peronismo, el movimiento nacional, es el partido de resolución de la crisis. Hoy no estamos resolviendo la crisis. Hay que convidar a la sociedad a una esperanza de que eso se puede resolver con nuestra propuesta política y que se va a profundizar este desastre que viene no de ahora, sino de antes, digamos, ¿no? con la propuesta política de la derecha. Bien, gracias por venir. Seguimos con Políticas de Estado. Bien, programa movidito. Sí, como dijimos al inicio, ¿no? Realmente tenemos algunas cuestiones de reflexión profundas. Terminamos de ver este tema del calentamiento global, el tema ambiental, pero venimos del calentamiento político. La verdad que la nota de Marcelo Saín, el juicio que está dando vuelta de una persona que se para frente a las mafias, es duro. Y después la reflexión política que también fue muy interesante de Ezcurra, ¿no? Y el Día de la Lealtad parece que a Saín no le llegó. ¿No? Sí, por lo que él dice, ¿no? Parece que lo han dejado con el pincel, sí, y le sacaron el banquito. Y le sacaron el banquito, como decía Ringo Bonavena. No, pero está bueno estar del lado de los funcionarios que se la juegan. Después, seguramente nadie está exento de cometer errores, porque los que tenemos que resolver, hacer cosas, normalmente cometemos errores. Y no podemos caer en la soberbia, decir que somos los perfectos, demás. Pero la verdad que los tipos que se la juegan combatiendo a la mafia hay que bancarlos. Hay que bancarlos si queremos construir un país en serio, ¿no? Y el discurso de Saín da para pensar, ¿no? Sí, claro. Si claro. Lo han abandonado no solo del gobierno provincial que se suponía que podía pasar, sino del gobierno nacional, que fue el que lo había mandado allá. ¿Qué querés que te diga? Si la política es el arte de lo posible, no es mi forma de hacer. No, es que yo creo que este es el desafío que tenemos permanentemente. Tenemos capacidad de enfrentar a lo que aparece como poderes instituidos, constituidos y con amplia capacidad de decisión, o hay un nuevo poder que se pueda constituir desde el punto de vista de la demanda social, popular, para construir una Argentina mejor, integrada a un mundo que es global, que se ve en este tema ambiental, pero que se ve también en las cuestiones políticas. Cuando se inventan prácticas como el lawfare para desestabilizar gobiernos, y pasa en Honduras, en Ecuador, en Brasil, en Paraguay, bueno, entonces uno dice, no hay cosas tan chiquitas y cerradas fronteras para adentro, hay que pensar más globalmente. Nos vamos. Hasta la próxima semana. ¿No? Hasta la próxima semana. Les damos las gracias, como siempre, por dejarnos entrar en su casa. La semana que viene seguimos con los análisis del año sindical y económico, los dos. Y vamos a tener también un programa con invitados realmente de muy buen nivel. Sí, señor. Así es. Canal 7 somos. 517 Flow y YouTube en Políticas de Estado. Canal Políticas de Estado. Chau, pásela muy bien. Gracias otra vez por permitirnos entrar en su casa.